infancia y formación. Donde nace el fuego que desafiará a imperios y dogmas. Villanueva de Sigena, 1511, el susurro de un destino inquieto. En medio del aire seco y eterno de Aragón, en un rincón apacible del Reino de España, nació un niño llamado Miguel Servet, en el año 1511, en Villanueva de Sigena. Su nacimiento pasó inadvertido para el mundo, pero no para el destino. Nacido en una época en la que Europa ardía en tensiones religiosas y reformas silenciosas, Miguel respiraba desde pequeño el crujido de un continente al borde del estallido. Su familia era acomodada, de raíces nobles y con fuerte influencia eclesiástica, lo que le garantizó acceso al conocimiento, pero también lo encadenó a las estructuras del poder teológico. Su padre, notario del monasterio de Sigena, veía en él un futuro prominente, tal vez un clérigo, un jurista o un servidor del orden sagrado. Pero Miguel tenía fuego en los ojos. Un fuego que no buscaba repetir, sino comprender. Zaragoza, el niño que hacía demasiadas preguntas. Desde temprana edad, Miguel destacó por su inteligencia feroz y su obsesión por el saber. En Zaragoza, entre las piedras frías de los conventos y las aulas impregnadas de incienso, su mente empezaba a chocar contra los límites de lo permitido. Lo que para otros eran dogmas inamovibles, para él eran invitaciones al cuestionamiento. Los monjes lo miraban con una mezcla de admiración y desconfianza. Miguel no se conformaba con recitar pasajes bíblicos, quería entenderlos, desarmarlos, sentir si vibraban con verdad o con imposición. ¿Por qué hay un Padre, un Hijo y un Espíritu, pero se nos dice que hay un solo Dios? Preguntaba con apenas 14 años. No era insolencia. Era búsqueda. Era la chispa de un alma que no toleraba el silencio como respuesta. Toulouse, donde el saber y la herejía se rozan. A los 17 años, Miguel llegó a Toulouse, Francia, a estudiar Derecho. Pero en esta ciudad universitaria, tan viva como clandestina, el joven Servet se topó con algo más peligroso y embriagador: el acceso a los textos prohibidos. Allí encontró traducciones de la Biblia que no habían sido tocadas por el filtro eclesiástico. Leyó con furia, con hambre, con una pasión casi mística. Fue en Toulouse donde su corazón dio un vuelco definitivo. En secreto, se reunía con estudiantes y pensadores que susurraban sobre el humanismo, la reforma, las dudas sobre la Trinidad, esa doctrina central del cristianismo que, para Servet, no era más que un velo opaco que cubría la simplicidad y el poder puro del mensaje de Cristo. Y fue también en Toulouse donde empezó a forjarse su condena. Porque quien piensa diferente, comienza a convertirse en amenaza. La gestación de un hereje, entre el amor y el abismo del conocimiento. En los rincones oscuros de las bibliotecas, Miguel no solo absorbía ideas, las destilaba en fuego, las comparaba, las escribía, y sin saberlo aún, empezaba a trazar el camino que lo llevaría al martirio. Mientras otros estudiaban para encajar, él estudiaba para entender al universo, y quizás también a Dios. Pero no todo era razón. Miguel Servet también era un joven apasionado, tocado por la belleza del mundo, por la música, por la poesía, por los milagros de la ciencia y por el misterio de lo eterno. Su alma, hecha de duda y esperanza, empezaba a tallarse como una espada, afilada, hermosa, y lista para el combate espiritual que cambiaría su vida y estremecería a Europa. Fin del capítulo El despertar del relámpago. Al borde de los 20 años, Miguel Servet ya no era un niño. Era un espíritu indómito, una mente peligrosa. El mundo aún no lo sabía, pero en las entrañas de ese joven aragonés latía un desafío a siglos de pensamiento religioso. Él no quería destruir la fe, quería restituirla, devolverla a su pureza original. Pero para ello tendría que enfrentarse a gigantes, cruzar fronteras, ocultar su nombre y, eventualmente, pagar el precio más alto por pensar diferente. Un pensador rebelde. La herejía no es un delito, es el precio de ver más allá. 1531, Alemania. El rugido del pensamiento. El joven Miguel Servet tiene apenas 20 años, y ya es un paria del pensamiento ortodoxo. Ha abandonado España, sabiendo que sus ideas no solo lo excluyen, lo condenan. Se desplaza por Alemania, observando de cerca el fuego de la Reforma Protestante, un movimiento que prometía libertad espiritual, pero que rápidamente revelaría sus propios barrotes.
En ese paisaje convulso, donde cada palabra podía encender una hoguera, Miguel alza la voz con una temeridad que roza la locura divina. Con tinta ardiente y una convicción feroz, escribe su primera obra revolucionaria. De Trinitatis Erroribus 1531. Sobre los errores de la Trinidad. El título no deja espacio para ambigüedades. Miguel no duda. No titubea. Arremete contra la piedra angular del cristianismo trinitario, no desde el odio, sino desde el asombro. Desde su anhelo inquebrantable de una fe más pura, más comprensible, más humana. La Trinidad es una construcción humana, no divina. Dios es uno, indivisible. No hay tres personas, hay un solo amor, una sola esencia, un solo espíritu vivo. Con esta obra, Servet se convierte en enemigo del mundo entero. Reacción fulminante, hereje entre herejes. Lo impensable sucede, tanto la Iglesia Católica como los reformistas protestantes reaccionan con una furia unánime. Lutero lo desprecia. Los católicos lo maldicen. Calvino lo anota en su lista de enemigos a vigilar. Para todos ellos, Servet ha ido demasiado lejos. ¿Negar la Trinidad? ¿Atreverse a reinterpretar los pilares del dogma desde la lógica y el alma? Eso no era reforma. Era traición teológica. La reacción no solo es ideológica. Es violenta, visceral, brutal. Los libros son prohibidos, perseguidos, quemados. Miguel, aún joven, aún sin protección, es obligado a huir. Pero no se detiene. Entre sombras, el maestro de los seudónimos. El mundo lo quiere silenciar, pero Servet se vuelve escurridizo como un relámpago. Comienza a escribir bajo nombres falsos, se mueve de ciudad en ciudad como un fugitivo ilustrado. Utiliza nombres como Michel de Villeneuve, haciéndose pasar por un médico errante. Y lo era, médico del cuerpo y del alma. Mientras la Inquisición afila sus garras, mientras los protestantes lo tachan de demonio racionalista, él sigue escribiendo, leyendo, soñando. En cada ciudad por la que pasa, Basilea, Estrasburgo, León, deja una huella de fuego, provoca, cuestiona y, sobre todo, inspira. Se encuentra con editores clandestinos, con filósofos perseguidos, con médicos que curan, pero también piensan. Es como si el mundo subterráneo del pensamiento libre lo recibiera como a un profeta. La tensión que lo desgarra, razón contra fe. Pero no todo es victoria en su andar solitario. Miguel comienza a sentir la carga de vivir entre dos mundos, el de la razón, que lo empuja a desmontar dogmas con lógica y ciencia, y el de la fe, esa llama antigua que arde en su corazón desde niño, que lo conecta con Cristo. Con el amor puro de Dios, sin templos, sin intermediarios. Su alma es un campo de batalla. Sabe que su lógica es peligrosa. Sabe que, si va más allá, terminará en la hoguera. Pero también sabe que callar sería una traición a su espíritu. A veces, por las noches, mientras escribe en manuscritos que esconderá bajo las tablas del suelo, sus manos tiemblan. No por miedo, sino por la magnitud de lo que está haciendo. Está tocando lo sagrado. Está desnudando la tradición. Está devolviendo a Dios al corazón humano. La voz que no pudieron silenciar. Entre 1531 y 1538, Miguel Servet ya no es solo un pensador. Es un símbolo. Una amenaza viviente. El primer intelectual que se atreve a decir que ni Roma ni Wittenberg tienen la verdad absoluta. Que quizás Dios no necesita estructuras, ni concilios, ni credos, solo honestidad y asombro. Pero el mundo no estaba listo para alguien así. Final del capítulo. El precio de ver más allá. El precio que paga Servet por atreverse a pensar es el exilio constante, el anonimato, el aislamiento. Nadie lo defiende. Todos lo vigilan. Y, sin embargo, él sigue caminando. Porque dentro de su pecho no hay miedo, sino una voz clara que lo impulsa. Prefiero morir por pensar, que vivir negando lo que veo con el alma. Lo que vendrá será aún más brutal, más ardiente, más glorioso. Pero en este capítulo, Miguel Servet se convierte en lo que siempre temieron los poderes religiosos. Un hombre libre. Un hereje iluminado. Un rebelde de la verdad. Ciencia y medicina en París. No basta con pensar.
Hay que demostrar. No basta con saber. Hay que sanar. No basta con vivir, hay que comprender la vida en su esencia. Miguel Servet no huye. Se transforma. Tras años de ser perseguido por sus ideas teológicas, decide sumergirse en otro universo igualmente complejo, igual de misterioso y, paradójicamente, tan divino como el alma, el cuerpo humano. Su llegada a París no fue una elección sencilla. Fue una decisión cargada de necesidad, pero también de fuego. Había que seguir escribiendo, investigando, respirando y, sobre todo, luchando desde otro frente. Si en el campo de la teología ya era considerado un enemigo, quizás la medicina le ofreciera un respiro, un refugio. Pero Miguel Servet no nació para esconderse, sino para descubrir. París, en esos años, no era solo la ciudad del arte y la palabra. Era también una caldera de pensamiento científico. Laboratorios improvisados, aulas donde los profesores diseccionaban cadáveres y discutían las grandes preguntas del cuerpo, tratados que cruzaban manos clandestinas. Era el lugar ideal para alguien como él. Y, sin embargo, no era un santuario. París también juzgaba. París también castigaba a los que sabían demasiado. Una mente en llamas, su ingreso al mundo médico. Servet ingresa a la Facultad de Medicina de París con el nombre de Michel de Villeneuve. Usa su seudónimo para no ser detectado. Lleva en la memoria la condena, el rechazo, el exilio, pero también la certeza de que cada paso lo acerca más a la verdad. Estudia con una sed desbordante. Anatomía, fisiología, farmacología. No solo memoriza. Pregunta. Duda. Cuestiona los dogmas del cuerpo, tal como antes cuestionó los dogmas del alma. Su mente es un torrente, un relámpago que no se apaga. Se queda en las salas de disección hasta la medianoche, obsesionado con entender no solo qué es el cuerpo, sino cómo vive. Y un día, en medio del estudio de los pulmones, el hallazgo ocurre. El descubrimiento que cambiaría la historia. Mientras muchos médicos aún repetían los postulados de Galeno, Servet comenzó a observar algo diferente. Lo que veía en los cadáveres no concordaba con los libros antiguos. El corazón no enviaba sangre directamente desde el ventrículo derecho al izquierdo, como afirmaban desde la antigüedad. Algo más estaba sucediendo. Lo comprendió no en un instante de iluminación celestial, sino en una secuencia de noches sin dormir, de anotaciones temblorosas, de dudas y confirmaciones. El oxígeno aún no tenía nombre, pero su efecto sobre la sangre era visible. La clave estaba en los pulmones. La sangre circula del ventrículo derecho al pulmón, donde se oxigena, y luego regresa al corazón por el ventrículo izquierdo. Había descubierto la circulación pulmonar de la sangre, un concepto revolucionario, que solo muchos años después sería atribuido en parte a William Harvey. Pero fue Miguel Servet, este hereje de la fe, este apóstol de la ciencia, quien lo vio primero. Quien lo dijo primero. Quien lo arriesgó todo para dejarlo escrito. Y lo hizo no en un tratado médico, sino en uno de sus textos teológicos más peligrosos, Christianismi Restitutio, la restitución del cristianismo. Allí, mezcló alma y sangre. Dios y cuerpo. Porque para Servet, la revelación de lo divino no estaba separada de la revelación de lo humano. Todo estaba unido. Todo era uno. El cuerpo como puente entre el hombre y Dios. Su mirada científica no lo alejó de la fe, sino que la expandió. Miguel veía en la sangre que circulaba una metáfora viva de la relación entre Dios y el hombre. Así como la sangre atraviesa los pulmones y se purifica, el espíritu humano debía atravesar la prueba del mundo para alcanzar la divinidad. Cada célula era una chispa. Cada órgano, una maravilla. El cuerpo humano era un templo tan digno de estudio como las sagradas escrituras. Para él, separar la ciencia de la religión era una blasfemia mayor que cualquier cuestionamiento doctrinal. Pero los otros no pensaban igual. El científico que también incendiaba salones. Su participación en debates científicos no pasaba desapercibida. En las aulas de París, se ganó tanto respeto como temor. Era brillante, pero incontrolable. Argumentaba con la precisión de un cirujano, pero con la intensidad de un profeta. No era raro que, en medio de una discusión sobre anatomía,
derivara hacia una crítica velada a las estructuras de poder que impedían el conocimiento. Servet no sabía quedarse en su sitio. Y por eso, una vez más, comenzaron a señalarlo. Los rumores regresaron. ¿Ese hombre que hablaba de la sangre y los pulmones no era acaso el mismo que negaba la Trinidad? Sí, lo era. Y eso lo hacía más peligroso que nunca. París se cierra. El miedo regresa. En 1546, después de años de estudio, descubrimientos y participación activa en el mundo médico y académico, la tensión se vuelve insoportable. Los enemigos aumentan. Hay voces que empiezan a exigir su expulsión. Miguel, una vez más, comprende que el conocimiento tiene un precio. Y ese precio, para él, es la persecución perpetua. Pero ya no es el mismo joven que huyó tras publicar su primer libro. Ahora es un hombre que sabe lo que lleva dentro. Que ha visto el cuerpo humano abrirse como una flor sangrante y ha comprendido que en sus venas late el eco de lo eterno. Cuando decide marcharse de París, no es un fracaso. Es una transición. Lleva consigo manuscritos, ideas, rabia, esperanza. Y una nueva certeza: el tiempo de callar ha terminado. Pronto volverá a escribir. Pero esta vez, no solo hablará de Dios. Esta vez, hablará de Dios y del corazón humano, como dos partes del mismo misterio. Y el mundo va a arder. La obra que lo condenó. No es mi alma la que arde, es el mundo que no soporta la luz que traigo. Miguel Servet llevaba años gestando una obra que no era un simple libro, sino un grito desde el corazón del pensamiento humano. Un grito que venía cargado de ciencia, fe, herejía y revelación. Durante sus años en París, mientras se movía entre salas de disección y manuscritos, Servet no solo observaba el cuerpo humano, construía una nueva teología, tejida con la precisión del médico y la pasión del místico. El resultado de esa fusión, una obra que desafiaría a todos. Y por eso mismo, lo llevaría directo al fuego. El nacimiento del relámpago, Christianismi Restitutio. 1553, Europa arde en guerras religiosas. Los reformistas protestantes se enfrentan a la Iglesia católica, pero ambos bandos coinciden en algo: el pensamiento independiente es un enemigo. En este contexto, Miguel Servet decide hacer lo impensable. Publica Christianismi Restitutio, la restitución del cristianismo, un libro que no solo critica duramente la Trinidad, la piedra angular de casi toda la cristiandad, sino que propone una nueva visión del cristianismo, basada en la razón, la libertad de conciencia y una fe más pura, más cercana a los orígenes. Pero eso no era todo. Servet introduce en la misma obra su descubrimiento revolucionario sobre la circulación pulmonar de la sangre, afirmando que el alma entra en el cuerpo con el aire que respiramos, purificando la sangre en los pulmones. Ciencia y teología en una sola llama. El cuerpo como reflejo del alma. La respiración como acto divino. El oxígeno aún no tenía nombre, pero Servet ya hablaba de él como de una presencia sagrada. No había precedentes. Ningún pensador se había atrevido a tanto. Servet no estaba corrigiendo la teología, la estaba reconstruyendo desde sus cimientos. Su cristianismo era libre, vivo, respirante. No dependía de iglesias ni jerarquías. No necesitaba obispos ni pastores. Bastaba con la verdad, esa verdad que latía en cada corazón humano como la sangre misma. El duelo de titanes, Servet contra Calvino. Pero si había alguien que no estaba dispuesto a permitir esa visión radical del cristianismo, era Juan Calvino, el reformador de Ginebra, austero, implacable, meticuloso en su dogma. Servet le envió una copia del Christianismi Restitutio con anotaciones. Algunos dicen que fue un acto de desafío. Otros, un intento sincero de debate teológico. Pero la reacción de Calvino no fue el silencio. Fue la condena. Ya habían tenido correspondencia antes. Sus cartas estaban cargadas de tensión, desacuerdos y un respeto que lentamente se fue pudriendo. Calvino, al recibir el libro, no solo lo leyó con furia, lo usó como prueba para destruir a su autor. Informó a las autoridades. Entregó pasajes del texto a la Inquisición. Lo que comenzó como un duelo intelectual se transformó en una cacería. El reformador se convirtió en juez. Y la palabra,
En sentencia, Calvino escribió: «Si alguna vez cae en mis manos, no saldrá vivo». La frase no era una metáfora. Era una promesa. Y sería cumplida con escalofriante exactitud. Francia, Inquisición al acecho. En paralelo, en Francia, la Inquisición católica también había puesto sus ojos en Servet. El contenido del Christianismi Restitutio no dejaba espacio a la indulgencia. Criticar la Trinidad era un crimen de herejía. Pero hacerlo con argumentos teológicos y científicos lo convertía en un enemigo aún más peligroso. Servet es arrestado en Vienne, una ciudad al sur de Francia. Los inquisidores creían tenerlo al fin. Pero el hereje no estaba dispuesto a entregar su vida tan fácilmente. Con una astucia desesperada, logra escapar de prisión la noche antes de su juicio formal. A través de contactos clandestinos y un conocimiento de los caminos rurales, huye como un fugitivo del pensamiento, sabiendo que cualquier sombra podría ser la última. Cada paso era un pulso de adrenalina. Cada día, un acto de supervivencia. No tenía patria, ni iglesia, ni ejército. Solo llevaba consigo la verdad que había descubierto, y el manuscrito que ya circulaba de mano en mano como un fuego maldito. El exilio interior. Mientras huía, Miguel Servet no se acobardó. No buscó esconderse del mundo. Lo que hizo fue aún más temerario. Siguió escribiendo, siguió pensando, siguió enseñando. Su vida ya no le pertenecía. Pertenecía a una causa mayor. Servet era un soldado sin armas, un místico sin templo, un médico sin hospital. Pero su pluma era más afilada que cualquier espada. La idea de detenerse, de retractarse, jamás fue opción. ¿Por qué habrían de callarse los que han visto la verdad? ¿Por qué habría de arrepentirse el que ha visto el alma respirar junto al aire? El mundo religioso, tanto católico como protestante, ahora coincidía en una sola cosa: Miguel Servet debía ser silenciado. Pero él ya no era solo un hombre. Era un movimiento. Una conciencia. Una amenaza viva. Un paso más cerca del martirio. Su nombre estaba prohibido. Su obra, condenada. Las copias de Christianismi Restitutio eran quemadas una por una. Solo unas pocas sobrevivieron, ocultas por estudiantes y pensadores clandestinos que comprendieron el valor de lo que tenían entre manos. No era solo un libro. Era la semilla de una revolución espiritual y científica. Y, sin embargo, pese al riesgo, pese a todo lo que sabía, Miguel Servet tomó una decisión inexplicable, casi suicida: entró a Ginebra. La ciudad de Calvino. El lugar donde la teocracia protestante regía con mano de hierro. ¿Por qué lo hizo? Nadie lo sabe con certeza. Algunos creen que fue un error. Otros, que lo impulsaba la esperanza de debatir con Calvino cara a cara. Pero lo más probable es que ya no le temía a la muerte. Quería exponer, hasta el final, que la razón y la fe podían convivir sin violencia. Que la herejía no era un crimen, sino una señal de que el pensamiento estaba vivo. Lo que no sabía es que, al cruzar los límites de Ginebra, también estaba cruzando el umbral de su propia ejecución. Juicio y muerte en Ginebra. Se puede encerrar un cuerpo. Se puede quemar una carne. Pero jamás se puede asesinar una idea. La traición de los caminos, el hombre que caminó hacia su destino. Octubre de 1553. Miguel Servet, fugitivo de la Inquisición católica y enemigo declarado del protestantismo institucional, cruza el umbral de la ciudad de Ginebra. No lo hace con ejército ni bandera. Lo hace solo, con un cuerpo cansado y un corazón cargado de verdad. ¿Por qué Ginebra? ¿Por qué la ciudad gobernada por su más feroz opositor, Juan Calvino? Muchos creen que fue un error, un desliz. Otros, los más románticos, están convencidos de que fue un acto deliberado, un desafío filosófico, una apuesta a la última palabra. Tal vez Servet quería enfrentar al sistema que lo había condenado en la sombra, quería mirarlo a los ojos, en su propia tierra, y probar que la verdad no necesita protección, solo una voz. Pero no pasaron ni 24 horas. Servet fue reconocido, arrestado, y entregado al Consejo de Ginebra, liderado por Calvino. El hombre al que había intentado debatir a través de cartas, el reformador que había jurado que, si alguna vez lo tenía en sus manos,
lo haría arder, cumplía su profecía personal. El juicio del espíritu, una corte sin piedad. El juicio comenzó rápidamente. No era un proceso legal. Era una sentencia ya escrita. El Consejo de Ginebra, dominado por la rígida teocracia calvinista, actuaba como juez, jurado y verdugo. Las acusaciones eran demoledoras. Negar la Trinidad. Rechazar el bautismo infantil. Proponer una teología ajena a la ortodoxia protestante. Fusionar ideas médicas con la fe, rompiendo los límites entre cuerpo y alma. Cada palabra de Christianismi Restitutio era leída en el tribunal como si se tratara de un conjuro oscuro. Los calvinistas no debatían. Atacaban. No interrogaban. Condenaban. Y, sin embargo, Servet no se quebró. Su defensa fue brillante, feroz, apasionada. Él no se arrepintió. No negó su autoría. No pidió perdón. Si estoy equivocado, muéstrenme en qué, dijo, mirando directamente a los ojos de sus jueces. Pero nadie buscaba convencerlo. Lo que buscaban era silenciarlo. Calvino, que se había erigido como defensor de la Reforma, se convertía ahora en verdugo del libre pensamiento. La Reforma mostraba así su propio rostro dogmático. La hoguera no era monopolio católico. También el protestantismo sabía cómo castigar a los disidentes. Una eternidad en cadenas, 77 días de agonía. Desde su celda, Miguel Servet escribió hasta el último momento. Su cuerpo sufría, pero su mente estaba encendida. Clamó por un juicio justo, por la oportunidad de un debate abierto. Pidió que médicos, teólogos y científicos vinieran a escucharlo. Incluso imploró que, si debía morir, le concedieran una muerte más piadosa, la decapitación. Pero Calvino negó todo. Servet debía ser convertido en un ejemplo. Un símbolo del castigo a los que se atreven a pensar fuera del molde. El fuego no era solo para matarlo, era para silenciar futuras voces. Durante esos días en prisión, Servet tuvo acceso limitado a libros, casi ninguna visita, y el único consuelo fue la tinta. Escribió cartas. Reflexionó sobre el alma, la respiración, el miedo. Dijo, moriré, pero mis ideas no morirán conmigo. Y tenía razón. 27 de octubre de 1553, la llama inmortal. El amanecer del 27 de octubre no trajo sol, sino un cielo gris y espeso. La ciudad se estremecía en silencio. Nadie hablaba. Todos sabían lo que iba a ocurrir. Miguel Servet fue llevado al campo de Champel. Vestía harapos. Tenía los pies desnudos. Caminaba con la dignidad de un filósofo y la serenidad de un mártir. Lo ataron a un poste. Sobre su cabeza, colocaron una corona de hojas verdes, mojadas, para que el fuego tardara más en matarlo. A sus pies, apilaron su obra, Christianismi Restitutio. Esa sería su antorcha. El fuego comenzó. Las llamas tardaron más de media hora en consumir su cuerpo. Durante ese tiempo, Servet gritó. No de dolor, sino de verdad. Clamó a Dios, no a las iglesias. Clamó por libertad, no por salvación. Clamó porque sabía que, aunque lo estaban matando, estaban haciendo algo más grande. Algunos testigos lloraron. Otros se alejaron horrorizados. Pero nadie pudo borrar de su memoria la imagen de un hombre siendo asesinado no por matar, no por robar, no por traicionar, sino por pensar diferente. El eco de la conciencia, las secuelas del crimen. El juicio y ejecución de Miguel Servet estremecieron Europa. Incluso entre los reformistas, surgieron voces de alarma. ¿Era esto la libertad religiosa prometida? ¿Acaso el protestantismo había cambiado de amo, pero no de látigo? Sebastián Castellón, antiguo aliado de Calvino, escribió una frase que retumbó como un trueno moral. Matar a un hombre no es defender una doctrina. Es matar a un hombre. El crimen de Servet no solo condenó a su ejecutor moral, Calvino, a la controversia eterna. También plantó las semillas del pensamiento moderno sobre la libertad de conciencia. Su muerte no fue en vano. Fue un renacer. Un sacrificio que alimentó la lucha por los derechos individuales, por
por la separación entre Iglesia y Estado, por el respeto a la diferencia. Hoy, los médicos reconocen su descubrimiento pionero sobre la circulación pulmonar. Los historiadores lo consideran uno de los primeros defensores de la libertad de pensamiento. Y su figura, quemada, pero no olvidada, camina junto a los grandes mártires de la verdad. Legado y rehabilitación póstuma. Las ideas que nacen del fuego no mueren, se transforman en luz para las generaciones que vendrán. Las brasas que no se apagaron. Cuando el cuerpo de Miguel Servet fue consumido por las llamas aquel fatídico 27 de octubre, muchos pensaron que su historia terminaría allí. Que el fuego acabaría no solo con su vida, sino con su legado, su voz, su impacto. Se equivocaron. El silencio que siguió a su muerte fue espeso, cargado de culpa, controversia y temor. Pero como toda muerte injusta de un visionario, la suya comenzó a multiplicar ecos. No eran los gritos de venganza, sino los susurros persistentes de quienes empezaban a comprender que no había muerto un hereje, había sido asesinado un adelantado. La ciencia reconoce a su profeta. Aunque su nombre fue proscrito, su figura perseguida y sus escritos quemados, algo quedó de Miguel Servet que ni el dogma ni el fuego pudieron tocar: su descubrimiento sobre la circulación pulmonar. Durante siglos, el crédito del hallazgo sobre el paso de la sangre del corazón a los pulmones y de regreso fue atribuido exclusivamente a William Harvey, quien lo desarrollaría casi un siglo después. Pero en los márgenes de Christianismi Restitutio, escondido entre párrafos teológicos, Servet había descrito ese fenómeno con una claridad asombrosa. Y cuando los investigadores modernos redescubrieron su obra, quedó claro: Servet había sido el primero. No por casualidad. No por accidente. Sino por un entendimiento profundo, basado en observación, estudio y un pensamiento verdaderamente independiente. La medicina, que una vez fue su refugio en medio del exilio teológico, terminó dándole la justicia que la religión le negó. Hoy, su nombre está grabado junto a los grandes pioneros de la fisiología humana. Hospitales, institutos y premios llevan su nombre. La ciencia, que no quema a los disidentes, lo hizo eterno. La filosofía y la teología redimen al hereje. Pero el reconocimiento no quedó solo en los laboratorios. Desde los siglos XVII y XVIII, filósofos, teólogos y librepensadores comenzaron a mirar hacia el pasado y a preguntarse: ¿cómo fue posible que Europa, en su afán por liberar a los pueblos de Roma, reprodujera sus peores crímenes contra el alma humana? El caso Servet se convirtió en símbolo, no solo de intolerancia, sino de advertencia. Fue usado por pensadores ilustrados como Voltaire, Diderot y Rousseau para mostrar el peligro del fanatismo en cualquiera de sus formas, ya sea con sotana o con Biblia reformada. Voltaire lo llamó el mártir de la razón. Y su historia fue usada como argumento crucial para defender la libertad de conciencia, ese derecho que hoy damos por sentado, pero que costó vidas como la de Servet para abrirse paso. A finales del siglo XIX y durante el siglo XX, movimientos racionalistas y humanistas lo reivindicaron como precursor del pensamiento laico y científico. Para los unitaristas y algunos teólogos progresistas, fue un reformador espiritual incomprendido, un profeta adelantado que intentó conciliar fe y razón sin arrodillarse ante ningún altar humano. Y mientras la Iglesia Católica seguía negando su importancia, los vientos del tiempo hicieron justicia. Monumentos de conciencia. En 1908, en el mismo lugar donde fue ejecutado, se levantó el monumento a Miguel Servet en el campo de Champel, Ginebra. Y no fue erigido por fanáticos, ni siquiera por seguidores. Fue impulsado por librepensadores, ciudadanos de muchas creencias, que entendían que la causa de Servet no era religiosa ni política. Era humana. La placa reza: hijo rebelde del pensamiento, arrojado al fuego por atreverse a buscar la verdad más allá del dogma. Que su muerte sea un eterno recordatorio. La libertad del alma no se negocia. Se defiende hasta el último aliento. Desde entonces, su figura ha sido honrada en universidades, asociaciones científicas y congresos internacionales sobre derechos humanos. España, su patria, tardó siglos en reconocerlo, pero hoy existen rutas culturales, centros de estudio y bustos dedicados a él. El hereje fue rehabilitado. El traidor a la fe fue reconocido como faro del pensamiento libre. La batalla que sigue viva.
Pero quizás lo más estremecedor del legado de Miguel Servet no es su reivindicación. Es su advertencia, su ejemplo. Porque aún hoy, en tiempos de censura disfrazada, dogmas de nuevos rostros, intolerancia política o ideológica, su historia nos habla. Nos recuerda que la verdad necesita valentía. Que el conocimiento no es una concesión, sino una conquista. Que la libertad religiosa, de expresión y de pensamiento fue ganada con fuego, lágrimas y sangre. Y que, si hoy podemos cuestionar, proponer, disentir, escribir, debatir y buscar, es porque alguien, un día, se negó a callar. Miguel Servet murió gritando que Dios no puede ser propiedad de una doctrina. Que la razón no está reñida con la fe. Que el alma humana merece más que miedo. Y que un hombre, solo, puede enfrentar al mundo entero si lo que lo sostiene no es odio ni orgullo, sino convicción y amor por la verdad. La llama que no se apagó. Hay historias que arden, no por el fuego literal que las rodeó, sino por la intensidad con la que nos confrontan. La vida de Miguel Servet es una de esas historias. No se trata solo del relato trágico de un hombre ejecutado por sus ideas. No es solamente el registro de una herejía teológica o de un descubrimiento científico. Es, más bien, un espejo brutal y luminoso que nos obliga a mirar dentro de nosotros mismos como civilización. Porque ¿qué es, en el fondo, la historia de Servet? Es la historia del precio de la verdad. Del coraje solitario que se niega a someterse. Del alma humana en su estado más puro, inquisitiva, rebelde, apasionada por comprender. Y también es la historia de lo que ocurre cuando la fe pierde su humildad y se convierte en instrumento de control. Cuando el dogma, en lugar de iluminar, se endurece como piedra. Cuando el poder, ya sea papal o reformado, inquisitorial o civil, decide que pensar diferente es un crimen, que cuestionar es una amenaza, y que una voz solitaria debe ser silenciada para conservar el orden de las masas. Miguel Servet no fue un mártir por accidente. Lo fue porque eligió no mentirse. Porque cuando su intelecto le decía que algo no encajaba, que la Trinidad no era un dogma evidente en los textos, que Dios no podía habitar en estructuras impuestas por hombres, que la fe debía ser viva, racional y libre. Él no desvió la mirada. No retrocedió. Tuvo todas las oportunidades para hacerlo. Podía haber retractado sus palabras, como hicieron otros. Podía haber firmado un papel. Podía haber fingido su misión. Y vivir. Pero para él, vivir sin verdad no era vivir. Callar ante lo que uno considera cierto es una forma lenta de morir. Y eligió lo contrario, arder de pie, antes que arrastrarse en silencio. ¿Cuántos en su lugar habríamos hecho lo mismo? Su historia nos obliga a preguntarnos si realmente valoramos la libertad de pensamiento o solo nos beneficiamos de ella. Porque Servet no murió para defender su opinión. Murió por defender el derecho a tener una. Y ese derecho, tan básico y al mismo tiempo tan revolucionario, sigue siendo incómodo hoy. Lo fue entonces para católicos y protestantes. Y lo es ahora para cualquier ideología que pretenda monopolizar la verdad. Hoy lo honramos como visionario, como médico brillante, como filósofo adelantado. Pero no podemos hacerlo sin mirar con vergüenza el tiempo que nos tomó reconocerlo. Servet fue enterrado en el silencio durante siglos. Su nombre fue borrado, sus libros quemados, su historia ignorada. Y solo cuando ya no representaba un peligro, cuando sus ideas dejaron de ser incómodas para los sistemas dominantes, fue que comenzamos a rehabilitar su memoria. ¿Es eso justicia? ¿O apenas reparación tardía? Y aún así, su llama sigue viva. No en museos ni en estatuas, sino en cada aula donde se enseña que la ciencia debe desafiar el consenso. En cada templo donde alguien se atreve a preguntar. En cada sociedad donde la libertad de conciencia es protegida como un tesoro. En cada mente que, como la suya, no se conforma con repetir, sino que se atreve a pensar, a ir más allá, a buscar. Servet nos enseñó que el pensamiento independiente no nace del capricho, sino de la integridad. Que la fe verdadera no necesita ser impuesta. Que las estructuras humanas, por más sagradas que se presenten, están sujetas al error y al poder corruptible. Y que solo desde la duda nace la posibilidad de una verdad más profunda. Su ejecución es uno de los capítulos más oscuros de la Reforma.
no porque Calvino fuera peor que otros inquisidores, sino porque mostró que incluso quienes luchan contra la opresión pueden convertirse en opresores. Que la historia es un ciclo peligroso donde las víctimas de ayer pueden ser los verdugos de mañana. Que el fanatismo no tiene color ni bandera, solo tiene miedo. Y el miedo más grande del fanatismo es una mente libre. Miguel Servet murió solo. Sin aliados. Sin iglesia. Sin nación. Sin refugio. Pero en esa soledad ardiente dejó sembrado un principio que ningún fuego pudo destruir, el derecho del ser humano a pensar por sí mismo, a creer por sí mismo, a buscar a Dios o a la verdad, sin intermediarios. Hoy vivimos en un mundo donde aún se censura, donde se castiga la diferencia, donde se condena lo que incomoda. Por eso, la historia de Servet no es solo una advertencia, es una brújula. Nos recuerda que toda libertad conquistada está siempre en riesgo, y que cada generación debe decidir si prefiere vivir tranquila en la mentira, o asumir el riesgo de buscar la verdad. ¿Y tú, lector, qué elegirías? Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.